como el tema que tienen ahorita para el examen. Si tienen alguna duda de este tema, pues en la parte histológica, pues cuando estemos allá no duden en preguntar, ¿cierto? Que es importante que no se queden con dudas. Mm, que todas las preguntas son válidas, ¿cierto? Que si de pronto algo no quedó claro durante el desarrollo del semestre, pues que este es como el momento para que ustedes puedan hacer esas preguntas. Como les digo, voy a darles un repaso general como de los temas que hemos visto para llegar como a los temas pues, del examen. Solo que no recuerdo si yo ya les había dado el tema de sistema nervioso en la parte lógica. ¿Me recuerdan, porfa, si ese tema lo abordamos? No, profe, no O sea, alcanzamos a hacer el laboratorio, ni, pero yo tampoco recuerdo si de pronto una clase virtual la llegamos a ver. porque es que yo tengo como que sí tengo el enlace de la clase virtual, pero no recuerdo si sí pudimos dar esa clase o por lo del el receso, pues no se dio, no lo recuerdo. No sé si de pronto alguien recuerda. Sí, Sí, nosotros vimos esa clase a las 6 de la mañana, fue en el horario del laboratorio. pero virtual, fue virtual, ¿cierto? Sí, virtual. Sí, profe, fue virtual. Ok, todos lo recuerdan. Igual vamos a hacer como un repasito porque la idea es como que vamos al laboratorio para mirar las placas histológicas. Listo, bueno, entonces por lo menos recuerdan que lo vimos. Entonces vamos a hacer un repaso y vamos a llegar hasta allá, hasta sistema nervioso, hasta tejido. Recuerden que pues la idea es que ustedes tengan como toda la parte teórica que el profe Mauricio les está dando, la parte de fisiología, y que lo podamos aplicar a la parte histológica. Yo les voy a dar alguna parte teórica, digámoslo, para que ustedes se orienten, pero es necesario que profundicen con las clases del profe. Entonces, recordemos que el cuerpo humano está dividido en 4 tipos de tejido, que todos los órganos del cuerpo humano están constituidos por esos 4 tipos de tejido, que son el tejido epitelial, que fue el primero que vimos, que es el que recubre toda la parte de los órganos huecos, ¿cierto? Que se encarga de sostener y de proteger esos órganos huecos. Y también la superficie de la piel también está formada por tejido epitelial, que ese fue el primer tejido que vimos. También está formado por tejido muscular, que fue el segundo tema que pudimos abordar, que es de tejido muscular, un tejido muscular cardíaco, liso y esquelético, y ahí es donde vamos a profundizar en la parte del sistema cardiovascular, en la parte histológica, que también está el tejido nervioso, que es el tejido que forma prácticamente todo lo que es el cerebro, la médula espinal y los nervios, que es el último tema que vimos virtual, junto con el tejido conectivo, que es el que conforma lo que llamamos la grasa del cuerpo, los huesos y los tendones. Denme un momento, por favor. Listo, chicos, ahí me escuchan bien y ven la pantalla. ¿Me confirman? Sí. Listo, perfecto. Entonces les estaba recordando que esos son los 4 tipos de tejidos que están en todo el cuerpo humano. Digamos que eso es como ya tenerlo como cultura general. Esto lo van a necesitar para el próximo
morfofisiología 2, tener estos conceptos muy claros y ya para la vida, ¿cierto? Para toda su vida profesional es importante que sepamos cuáles son los tipos de tejidos, ¿cierto? Cuál es la clasificación de ellos, dónde se encuentran, eso es muy importante. Entonces, recordemos que los tejidos epiteliales están formados por unas células que vimos en clase, que son las células planas, las células cúbicas, las células cilíndricas, y que dependiendo si están en una sola capa, entonces forman el epitelio plano simple, que es una sola capa de células planas, el epitelio cúbico simple, que es una sola capa de células cúbicas, y el epitelio cilíndrico simple, que es una sola capa de células cilíndricas simples, ¿cierto? Y que llamamos estratificado es cuando hay varias capas del mismo tipo de células, que ellas están distribuidas en diferentes órganos y que recubren esos órganos huecos, ¿cierto? Para darles esa protección. Vamos a recordar este tejido epitelial. Esas tipos de células, las primeras que son las células planas simples, normalmente las vamos a encontrar en las paredes de los vasos sanguíneos, en los alvéolos de los pulmones, también las vamos a encontrar en los túbulos del riñón y en las cavidades del cuerpo humano, ¿cierto? Recubriendo todos esos órganos huecos, es esa primera capa. Vamos a recordar que estas células, a ver si por acá tengo una plumita, que estas células están acá donde están todas señaladas en las flechas. Este es el vaso sanguíneo, ¿cierto? Todo este es el vaso sanguíneo y ellas están localizadas alrededor de ese vaso sanguíneo. Entonces, esto es el núcleo, alrededor está el citoplasma y son células planas precisamente porque tienen como nada. Digamos que esa es como la forma que nosotros la podamos identificar. Núcleo central, ¿cierto? Esta es la celulita, este es el núcleo que estamos acá, y que están alrededor de ese vaso o alrededor de ese órgano hueco, y que es una sola capa de esas células planas, ¿cierto? Y también las podemos encontrar donde les había mencionado, en los alvéolos de los pulmones y también en los túbulos del riñón. Recuerda que habíamos conversado de que los órganos están formados por varios tipos de células y varios tipos de epitelios, ¿cierto? Entonces, en este caso, que es un vaso sanguíneo, está formado por este epitelio o tejido epitelial, que es este primero, pero que también está formado por tejido muscular liso, que es la otra capa que sigue, y que también está formado por tejido conectivo, que es la otra capa de este órgano, ¿cierto? Entonces, así están todos los órganos. Este es el corazón, el riñón, que está formado por diferentes tipos de tejidos y diferentes tipos de células. ¿Listo? Entonces, esa yo creo que ya la hemos visto en el laboratorio, que no se les va a olvidar, que la profe, cuando les pregunte, la profe de Morfofisiología 2, les pregunte por estas celulitas, ustedes las van a saber identificar, las van a saber, les van a saber decir sus características, ¿cierto? Que es muy importante, células planas con núcleo central, que tienen una sola capa de células planas y que, digamos, sirven de sostén o de protección para estos órganos. ¿Quién me sabe decir qué tipo de células son? Por su forma. ¿Quién recuerda? Nadie. Nadie recuerda qué tipo de células son. O por su forma de pronto las pueden sacar. Profe, ¿cuál está señalando? Estas que están acá, mira. Que están, Profe, no se le mueve pues a mí no se me ve que se le mueva el cursor cuando está compartiendo. Estas que están acá. No sé si ahí sí se ve. Las que están formando todo este túbulo. Todo este túbulo. ¿Cómo se llaman estas células?
Cada una, mire que estos son los núcleos de esas celulitas. Este es un núcleo, este es otro, este es otro. ¿Qué tipo de células creen que son? Esta es otra celulita, esta es otra celulita. Ustedes las dibujaron incluso que yo les entregué. Ya se les olvidó cómo se llaman esas células. Esas son del plano simple. Recuerde cómo son las células planas. Vamos a mirarla acá, volteémosla. Miren, las células planas son más achataditas. Esta es una celulita plana. Esta también es otra celulita plana. Profe, qué pena, es que no se está viendo lo que usted está presentando, solo se ve la diapositiva principal, la que nos mostró desde el inicio. A nadie se le ve cuando yo muevo el de diapositiva. A ninguno. No, profe. Ay, no te creo. Sigue en la misma, profe. Yo pensé que de pronto hay veces en internet uno que se pone lento, pero Ay, ustedes, ¿por qué no me habían dicho? Esperen. Para evitar. Espérenme. Con razón, nadie me estaba, bueno, participando. Bueno, voy a volver a presentar. Ahí sí me dicen si sí. Toda la pantalla. Compartir. Porfa, me dicen, me confirman si ahí. Si les está. ¿Sí o no? Hola. Sí, profe, ya se le ve. Sí, ya, y pasan las diapositivas. Sí, Porfa, me avisan cuando no pase. Que la idea es que como esto es laboratorio prácticamente, o sea, necesitan como visualizar. Entonces me dicen, listo, me dicen que de pronto no ven o no están identificando, me cuentan. Listo, estamos hablando de que estas son las células planas y que tienen forma aplanada o achatada alrededor de este vaso sanguíneo, ¿cierto? Todo este es el vaso sanguíneo. Si observan cuando yo les estoy haciendo como esta rayita roja, me confirman. Ahora sí, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo que el epitelio plano, recuerden que habíamos dibujado, habíamos visto en el microscopio y en la guía, que ellas están mayormente alrededor de los órganos huecos. En este caso, es un vaso sanguíneo. Y que estas celulitas están alrededor, entonces el núcleo central y el citoplasma es alrededor de ese núcleo, pero de forma aplanada, ¿sí? Vamos a ver que creo que les tapé mucho las células. Entonces, todo esto que ustedes ven como morado son las células planas. Aquí hay como, digamos, un acercamiento de estas células aplanadas donde están las flechas negras. Entonces, esta es la celulita, miren que el núcleo está totalmente como achatado, lo mismo que este. Entonces, a eso lo llamamos planas, ¿cierto? Por su forma plana. Y que es simple porque solamente hay una capa de células, ¿cierto? Les estaba preguntando que qué tipo de células son estas que están viendo en la diapositiva. ¿Qué tipo de células están formando esta estructura, este túbulo? ¿Y a cuáles se les parece de las que vimos en el laboratorio?
Simple, cúbica, profe. Simple cúbica, muy bien. Entonces, son formas cúbicas, o sea, forma cuadrada con núcleo central, ¿cierto? Entonces, este es el epitelio cúbico simple. Y simple porque solamente, miren, observen, es una sola capa de células. Esto que observan es lo morado, es el núcleo, y lo que es como más transparente o de color más como rosado transparente, o perdón, rosado claro, es el citoplasma, ¿cierto? Entonces esas son las células cúbicas simples que encontrar en el riñón, en los ovarios, en los testículos y también en los plexos coroideos en el cerebro, ¿cierto? Esos son los tipos de células que vamos a encontrar, o de tipo de tejido o epitelio que vamos a encontrar en esas estructuras. Estas son el epitelio cilíndrico simple. Recordemos que llamamos cilíndrico porque tiene forma de cilindro, son más alargadas, ¿cierto? Y tienen un núcleo excéntrico. Miren que estas, digamos, son como el tipo de células como más fáciles de observar. En esta imagen que ven ustedes acá, miren, esta es una célula cilíndrica, ¿cierto? Con su núcleo a la periferia, lo mismo esta que está señalando acá. Todo esto son células, cada una de ellas son células cilíndricas, formando el epitelio cilíndrico simple, porque solamente es una capa de células cilíndricas, ¿cierto? Recordemos que estas las podemos encontrar en el intestino, que ustedes la mayoría lo ubicaron en el intestino, también en las trompas de falopio y en el estómago. Este tipo de células también las podemos encontrar ciliadas, normalmente las vamos a encontrar en las trompas de falopio porque ayudan estos cilios, ayudan para que el ovocito vaya como migrando hacia el útero, ¿cierto? Le ayuda a eso, ¿cierto? Como que vaya moviéndose hacia el útero. Entonces, por eso son esos cilios. Y lo mismo en el intestino también ayuda para ese movimiento de algunas partículas, ¿cierto? Dentro del intestino. ¿Quién me puede decir estas son qué tipo de células de las que vimos en clase? Que recuerden qué tipo de células son. Profe, simple, estratificado y tiene, creo que es queratina en la parte como más externa. Muy bien, ese es un corte de piel. La piel, digamos que tiene varias capas, ¿cierto? Que yo sé que ustedes saben cuáles son las capas de la piel. En la parte de la epidermis vamos a encontrar ese epitelio plano estratificado. Todo esto es el plano estratificado. Vamos que por la imagen no vamos a poder identificar cada una de las células, pero lo importante es que ustedes sepan que son células planas o células que también las podemos llamar escamosas, que tienen varias capas de células planas y que me forman este epitelio. Entonces, acá pueden observar, estos son los núcleos que están como más oscuros. Aquí no sé si de pronto los alcanzan a ver. Todos estos son los núcleos de las células planas, cada uno de ellos. Entonces, esta sería una primera capa de células, ¿cierto? Planas. Estos otros núcleos que ustedes ven acá que le siguen, ¿cierto? Que le siguen a eso, a esa entonces 12 capas de células planas. Por eso los llamamos estratificados o célula plana estratificada por toda esa cantidad de células que tiene antes de llegar a la parte más externa de la piel. Y esta parte de la queratina, miren que no tiene núcleo,
observen que toda esta parte que es como más, como, dando como un naranjado, es la queratina de la piel y que no tiene núcleo porque es un precipitado proteico, ¿cierto? Entonces, miren que por eso la piel es, digamos, uno de los órganos que, digamos, tiene mucha más forma de proteger todos los órganos porque tiene estas estructuras, estas células rodeando y tiene muchas capas que le aseguran como esa protección a los órganos internos. En este caso, pues, sería pues como la parte de los músculos, ¿cierto? También lo podemos encontrar, aparte pues de de la epidermis, lo podemos encontrar en la lengua, ¿cierto? Que vimos unos cortes de lengua donde pudieron observar las células, pero ahí en la lengua no sería queratinizado, sino sin esta queratina. En la cavidad vaginal también están este tipo de células, en la cavidad oral y en el esófago. Estas son cúbicas, pero estratificadas. Entonces, recordemos que son las mismas en forma cuboide. Ahí se me quedó muy alargada. Es la misma forma cuboide de la célula, pero tiene varias capas de células. Entonces, en este caso sería una capa de células cúbicas y esta sería otra capa de células cúbicas. ¿Sí? En esta imagen se ve también un poquito mejor. Esta sería una hilera de células cúbicas, ¿cierto? Todo esto. Y esta sería otra capa de células cúbicas, ¿cierto? En este caso es un folículo ovárico, que este tipo de células están recubriendo ese folículo y necesita pues como este refuerzo de este tipo de células para que pueda pues como madurar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre las cúbicas simples y las cúbicas estratificadas. Y estas son las cilíndricas, perdón, estratificadas. Miren que es la misma célula cilíndrica que les mostré ahorita. Aquí está una célula cilíndrica, esta es ya propiamente ciliada, miren los cilios que se observan acá. Y este sería el núcleo céntrico. Entonces es estratificados porque, miren, tiene varias capas. Tendría una capa, 2 capas, 3 capas y 4 capas de células cilíndricas. Estas las vamos a encontrar en algunas zonas de la faringe, de la uretra masculina y en la conjuntiva ocular. Digamos que este es un epitelio bastante escaso, pero que se confunde mucho con el pseudoestratificado, que algunos de ustedes me preguntaban en el intestino, algunas veces hay una pseudoestratificación, que es cuando es, digamos, una misma capa de células cilíndricas, entonces es una misma capa de células cilíndricas, pero no tienen un orden definido, sino que es una más arriba que otra. Por decir aquí, esta sería una más arriba que otra, no están como organizadas así como están más o menos estas, sino que tienen una más alta, una más en la parte media, otra en la parte más abajo. A eso se le llama pseudoestratificación y semeja a el estratificado normal, pero digamos que solamente se da en algunos, como el intestino, que es donde más se observa esto, pero cuando verdaderamente hay una estratificación, ustedes van a observar que hay hileras, ¿cierto? Que hay un orden específico de los estratos de las células y por eso las vamos a identificar, ¿cierto? Entonces, este es el epitelio, el tejido epitelial, ¿cierto? Que ya habíamos visto en el laboratorio, que ustedes trabajaron muy bien en esos laboratorios y que pudieron como observar. Entonces, ya sería como el repaso de esto. Ojalá no se les olvide, recuerden que es lo que yo les decía, es la base fundamental para pues, las otras materias que van a seguir de ahora en adelante y también pues como para su vida profesional. Vamos a hablar del tejido muscular, que también lo vimos en el laboratorio. Recordemos que existen 3 tipos de tejido muscular, que es el tejido esquelético, el cardíaco y el liso, ¿cierto?
Habíamos hablado que el esquelético está unido a los huesos a través de los tendones, que es el que me forma los músculos como tal, ¿cierto? El cardíaco, que se encuentra específicamente en el miocardio, que es, digamos, un músculo que solo vamos a encontrar allí, ¿cierto? Y que tiene unas características muy particulares que ahorita ya las vamos a repasar. Y que también está el tejido liso, que está en las paredes de los órganos viscerales huecos, como el hígado, el páncreas, intestino y etcétera, ¿cierto? Y que vimos que después del epitelio, del que acabamos de ver, de los tejidos epiteliales, sigue precisamente estos tipos de tejido liso. Vamos a repasar el tejido muscular esquelético, que es el que lo vamos a encontrar, como les decía, en todos los músculos. Este tejido esquelético tiene una unidad fundamental que es la miofibrilla, ¿cierto? Que son células alargadas, cilíndricas, que contienen múltiples núcleos periféricos. Entonces, esta sería una miofibrilla. Vamos a buscarla aquí. Toda esta alargadita sería una miofibrilla. Este sería un corte transversal o sería un corte longitudinal. ¿Quién me sabe decir y recuerda los tipos de corte? ¿Sí me están escuchando? Hola. Longitudinal. Longitudinal, muy bien. Este sería un corte longitudinal porque está, digamos, cubriendo toda la longitud de este músculo, ¿cierto? Y miren que los núcleos están como rodeando esa fibrilla muscular, esa fibra muscular. Esos son todos los núcleos. Y recuerdan que yo les había comentado de unos espacios, que hay unos espacios más oscuros y otros más claros. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo se llaman esos espacios? Que eso es punto de examen. Unos más oscuros y unos más claros. ¿Cómo se llaman? Creo que bandas I y A. Muy bien, bandas I y bandas A. Entonces, esas bandas son las que me forman toda la miofibrilla del músculo, que son importantes que ustedes las identifiquen. Por ahí hay un micrófono abierto. Listo, muy bien. Entonces, en un corte longitudinal, que este sería el corte longitudinal, y en los cortes transversales, este sería un corte transversal, vamos a observar cosas distintas o estructuras distintas, ¿cierto? En los cortes transversales vamos a observar la miofibrilla, que les había comentado, que es toda esta fibra muscular, dependiendo del corte, su longitud, ¿cierto? Pero que también vamos a observar los núcleos, que son estos que están aquí morados, que están como a la periferia, y que también vamos a observar las bandas A, que son las bandas oscuras, y las bandas I, que son las bandas claras, ¿cierto? Que están formadas por actina y miosina, que también yo les había comentado, que son las que les dan esa motilidad o ese movimiento al músculo. En cambio, en los cortes transversales, pues sí vamos a poder observar los núcleos, pero que vamos a poder observar otras estructuras que vimos en clase muy importantes, como el perimicio y el endomicio. Recordemos que el perimicio me va a cubrir toda un grupo de células o de miofibrillas, ¿cierto? Y mientras que el endomicio son ese espacio que va a estar dentro de célula y célula. Entonces, esto que observan ustedes acá es la célula como tal del músculo y este sería su núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más podríamos mirar? Como que se vea, esta sería otra miofibrilla, miren, otra célula. Está toda completa y este sería el núcleo. Si alcanzan a ver cuando yo les estoy resaltando, ¿me confirman? Porfa. Sí, por... Ok. Esta sería la celulita y este sería el núcleo. Miren que observan
de forma diferente. Creo que yo les hice un quiz que la mayoría lo ganó, pues que les fue muy bien en ese reconocimiento. No se les vaya a olvidar ese reconocimiento de las células en corte transversal y en corte longitudinal, que es muy importante. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes saben, ahí les tengo como una preguntita sobre esto, ¿cierto? Sobre la diferencia entre corte transversal, qué puedo observar en corte transversal y qué puedo observar en corte longitudinal. Vamos a hablar del tejido muscular cardíaco, ¿cierto? Que también lo vimos. Recuerden que habíamos observado, habíamos dicho que es un tejido muscular que tiene unas células muy particulares y que no las vamos a observar en ningún otro órgano, porque estas células son unas células muy alargadas, casi que cilíndricas, y que tienen un núcleo central, ¿sí? Y estas células están formando también unos puentes que entre célula y célula que llamamos discos intercalares. ¿Ustedes recuerdan cuál es la función de esos discos intercalares? Este sería un disco intercalar, este sería otro disco intercalar. Mire que este sería, unió esta célula con esta, lo mismo estos, une esta célula con esta y esta célula con esta, que son esos espacios como más oscuros. ¿Lo recuerdan? ¿Para qué sirven los discos intercalares? Pues, se los voy a preguntar en el examen también. De una vez, díganlo para que ya sepan qué van a responder. Este también es un disco intercalar. Entonces, mire la forma de la célula como tal. Y también tienen estas estriaciones, estas bandas claras y oscuras. Digamos que aquí por la imagen no se observa, pero también está formado por esas bandas de actina y miosina que les ayuda a la contracción del corazón, que cómo es que se llaman cómo se llama esa contracción del corazón, ¿recuerdan? Que también es importante y que yo les dije, bueno, no sé, yo creo que el profe Mauricio también les habló de esas contracciones en el corazón. ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan? Sístole y diástole. Muy bien, el movimiento del corazón, que se llama sístole y diástole. ¿Y para qué sirven los discos intercalares? ¿Recuerdan? Profe, es donde se genera la señal eléctrica para la contracción del miocardio. Muy bien, exacto, esa es la respuesta. También recuerden que este tejido lo podemos hacer corte transversal, este sería un corte longitudinal, y este que ven acá es un corte transversal. La diferencia entre el corte transversal del cardíaco y del esquelético es que el cardíaco, las células, el núcleo es central. No sé si alcanzan a ver acá. Esta sería la célula del cardíaco, todas estas que ven acá, y el núcleo que observan como más oscuro en la mitad, diferencia del otro tipo de músculo, porque estas tienen esa particularidad, ¿cierto? Que el núcleo es central y que también la coloración por hematoxilina e eosina es un poco más como tirando a rojo, ¿cierto? Porque digamos que tiene mucha más irrigación sanguínea, entonces se va a observar mucho más rojo que en los músculos, ¿cierto? Entonces, esa es como la diferencia, ¿cierto? Mire que se observa lo mismo, la célula, como una célula, digamos que no tiene una forma muy definida, pero el núcleo es muy central. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de tejido, que es el que van ustedes a presentar ahorita en el examen? Aquí también hay un corte transversal, no sé si de pronto se puede observar mejor esta célula. Miren, también tiene diferentes formas la célula. Esta sería la célula y el núcleo es este. Ay, bueno, se me quedó muy grande. Sí, todo bien, todo claro. Listo.
Y el último del tejido muscular es el tejido muscular liso, que recordemos que está localizado en las paredes de los órganos viscerales huecos, que les había comentado que después del epitelio sigue el tejido muscular liso en los órganos huecos, ¿sí? Que tiene una forma muy particular que llamamos por literatura forma fusiforme, que es una forma donde el núcleo es totalmente central y tiene forma como, digamos, puntiaguda en los extremos, así como la observan acá en la imagen, como el núcleo como puntiagudo, ¿cierto? Entonces a eso lo llamaron célula fusiforme. El tejido muscular liso está formado solamente por ese tipo de células digamos que puede tener varias capas. Entonces, por decir, esta sería una celulita fusiforme, esta sería otro y esta sería otro. ¿Sí? Recuerden que la función de los tejidos musculares es dar movimiento a ese órgano. Entonces, esa es la función de estas células, darle el movimiento, en este caso, al intestino delgado. Miren acá que aquí está el intestino delgado. Y darle movimiento también acá donde está ubicado en algunas partes del ojo, o también a donde está ubicado en el vaso sanguíneo. Entonces, esta sería un vaso sanguíneo. Miren, esta primera parte es el epitelio, que está formado por células planas simples, toda esta que ven acá. Vamos que no se observa muy bien la célula plana, pero ahí está. La que sí se observa es la célula muscular lisa, que son todas estas que ustedes observan después del epitelio. Entonces, esta es la que le da el movimiento a ese vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, miren que las células son, vamos a ponerla por acá. Podemos ver mejor. Son células más alargadas, digamos que son muy parecidas a las planas, pero estas células son mucho más grandes que las planas y tienen esa particularidad que yo les digo que terminan como en punta. Vamos a mirar si de pronto acá, esta por decir, ¿cierto? Es una célula, ¿cierto? Como esa forma fusiforme. Esta también, toda esta, aquí, ¿cierto? Tiene varias capas. Esto que ven acá es tejido conectivo, que ya lo vamos a mirar. Esta parte quedó bien. ¿Sienten que repasaron un poquito sobre esto? Me confirman, porfa, para pasar a tejido nervioso. Sí, profe. Listo. Habíamos hablado del tejido nervioso, que ese es el que vamos a ver en el próximo laboratorio. Habíamos dicho que el tejido nervioso está formado por cerca de 3.000 millones de neuronas y cada una de ellas tiene unas conexiones, ¿cierto? Que se conectan entre ellas y que tienen unos receptores especializados para todo el tipo de estímulos, tanto mecánicos, químicos y térmicos, ¿cierto? Eso yo sé que es como yo sé que con el profe lo van a abordar, o no sé si ya lo abordaron. Aquí lo importante es que ustedes sepan dónde estamos como ubicados y cuál es la forma y qué es lo que vamos a ver por histología. Recordemos que el sistema nervioso pues está compuesto por sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que en el sistema nervioso central, que en el sistema nervioso central vamos a tener el encéfalo, la médula espinal, y que en el encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que histológicamente vamos a poder tomar muestras solamente de estas dos estructuras, del encéfalo y de la médula espinal. Es lo que podemos, digamos, hacer los cortes histológicos para observar. Que en el sistema nervioso periférico está el somático, el autónomo, y que en el somático están los nervios, tanto espinales como roquídeos, y que en el autónomo está el simpático y el parasimpático. Yo sé que eso lo van a abordar más con el profe Mauricio, pero aquí lo importante es que ustedes sepan de dónde tomamos las muestras histológicas, que es propiamente de los órganos del encéfalo.
Habíamos conversado que hay dos tipos de células en el sistema nervioso. En el sistema nervioso, que son las neuronas y las células de la neuroglía o las células gliales. Habíamos hablado de que las neuronas tienen muchas formas. Estas son algunas, pueden haber más, que debemos identificar en la neurona. En la parte histológica podemos identificar las dendritas, ¿cierto? Que es como prolongaciones del citoplasma. Vamos a identificar el núcleo y vamos a identificar el axón y la parte terminal de esa neurona. Pero que no siempre tiene esta forma o esta disposición de las partes, sino que podemos encontrar que el núcleo lo podemos encontrar en la parte central y las dendritas en una periferia, que también puede ser que el núcleo esté como a un lado, ¿cierto? Y las dendritas más tiradas también como a una esquina. O también esta forma también particular donde las dendritas están al lado y lado, ¿cierto? Y el núcleo en la parte periférica, ¿sí? Entonces, que esto depende de digamos, del lugar donde estén ubicadas y de la función que ellas estén realizando en el momento. Hablamos del líquido cefalorraquídeo, que ustedes van a hacer procesos de extracción, no tanto la extracción, sino el análisis del líquido cefalorraquídeo en clínica, y que muchos de pronto confunden cuando les llegan un líquido para procesar o un corte histológico. Son totalmente diferentes, ¿cierto? A pesar de que en el líquido cefalorraquídeo podemos observar células, ¿cierto? No se considera como un corte histológico o forma parte como de la histología, porque allí lo que vamos a observar es toda la parte química de este líquido, ¿cierto? Yo sé que eso lo van a profundizar con el profe, pero entonces es importante que sepan que ustedes van a hacer también procesamiento de líquido cefalorraquídeo y que es muy distinto a la parte de corte histológico. En la parte del cerebro, pues podemos sacar también cortes de cerebro, ya sea pues post-mortem, como en este caso, y realizar pues como las placas que ustedes han analizado en el laboratorio, pero que también cuando de pronto hay procesos cancerígenos se puede sacar parte de ese tejido cerebral y hacer este mismo proceso. ¿Qué vamos a observar? Ese es un tejido nervioso. Vamos a observar la neurona como tal, ¿cierto? Mire, esa es una neurona con las dendritas, ¿cierto? Esa sería las dendritas, el núcleo, que es este que es más oscuro, y el citoplasma que está alrededor, ¿cierto? Digamos que aquí no se observan bien los axones, pero sí se observa muy bien la parte de la dendrita, ¿cierto? Sí, esta también sería otra neurona. Y todo lo que observan como más pequeñito alrededor son las células gliales. Esas células gliales están encargadas como de sostener y de dar soporte a la neurona. Esta sí se puede observar mucho mejor. Entonces esta sería la dendrita, todas las dendritas que están aquí. Esta sería propiamente el citoplasma, y este que está más oscuro es el núcleo. Este sería el axón, ¿sí? ¿Listo? Eso es lo que vamos a observar en el laboratorio, ¿cierto? La neurona como tal, completa. Esta también sería toda la parte de las dendritas, estas que están las prolongaciones, que son donde hacen las conexiones, perdón. Y este sería el axón, ¿sí? Miren las celulitas más pequeñas, que son las células de la neuroglía, también las llaman las células gliales, que son las que dan el soporte a esta neurona. Entonces, ustedes pueden observar, es una neurona y alrededor puede tener 50 o más en células de la glía para darle soporte. Aquí podemos observar algunas células gliales. También tienen diferentes formas, como son los oligodendrocitos, que tienen una forma
particular y le ayuda como a dar soporte en la parte del axón, en la parte de la mielina, ayuda pues como en ese lugar. En las células de la microglía, que también son células gliales, tienen la forma tan diferente, son células, como les decía, más pequeñas, y son las que ayudan también a hacer como en la parte del sistema inmunológico, a hacer esa presentación de algunas sustancias, ¿cierto? Que consideren como antígenos. Las células ependimarias también son células gliales que van a estar también en líquido cefalorraquídeo, y los astrocitos, que son estos son los que ven acá, son células o células gliales astrocitos, ¿cierto? Que están también haciendo esa parte de sostén y de alimentación a la neurona. Acá observamos un corte, digamos, un poco más denso del sistema nervioso, donde podemos ver las neuronas, estas que son como más oscuras, ¿sí? Esas son las neuronas, solamente ahí se podría observar la parte de las dendritas. Miren acá, es una dendrita, también es otra. Pero también podemos observar las células gliales, que son las que son como más pequeñitas, ¿cierto? Miren acá también es otra célula glial, ¿sí? Que son las, recuerden, las que le dan sostén a estas células, estas neuronas. Todo esto lo vamos a ver pues en el laboratorio. ¿Alguna pregunta sobre las estructuras que vamos a mirar del sistema nervioso? Me confirman, por favor. No, profe. Ok. Pero, listo. Vamos a hablar un poquito ya por último del tejido conectivo. Este tejido ya lo hemos visto durante todos los laboratorios, pero es importante como que ustedes ya lo empiecen a identificar, ¿cierto? Este tejido conectivo o conjuntivo también se llama tejido de sostén. Es un tejido de soporte. Bueno, eso ya lo habíamos como conversado, donde se hace el intercambio de nutrientes. También se da la parte de descarte, pues como de los productos de desecho. También en el tejido conectivo se hace toda la parte de señalización en el sistema inmunológico, la reparación y la protección de las células como tal. Están compuestos mayormente el tejido conectivo por fibroblastos y otras estructuras que ya las vamos a ver. ¿Qué se considera tejido conectivo? El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo. Toda la grasa que tenemos almacenada es un tipo de tejido conectivo. Ahorita lo vamos a mirar. La sangre es tejido conectivo, aunque es densa pues, o líquida, es un tipo de tejido. ¿Sí? Que ustedes ya más o menos saben qué tipo de células, ¿cierto? Tiene la sangre, está por qué tipo de células está formado. El tejido óseo también está considerado como tipo de tejido conectivo que está en todos los huesos. Los cartílagos también son conectivos. Vamos a profundizar en tejido conectivo laxo, que está en la piel, y tejido conectivo denso, que está en la parte de los ligamentos. Entonces, el tejido conectivo laxo está compuesto por fibras de colágeno, fibras de elastina y fibras reticulares, ¿cierto? Digamos que como en un primer momento no vamos a poder como identificar cuáles son las fibras con las de colágeno, cuáles son las fibras de elastina o las fibras reticulares, ¿cierto? Como digamos que se pueden hacer y con un estudio más avanzado se lo podríamos realizar, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que son fibras, ¿cierto? Que son alargadas, ¿cierto? Que también, digamos, tienen algunos tipos de células mesenquimáticas que tienen el núcleo como tal. Entonces, por decir aquí en el esquema podríamos ver este tipo de células y con el núcleo
y que las fibras, dependiendo de su grosor, digámoslo así, las podríamos clasificar, ¿cierto? En fibras de colágeno y fibras elásticas. Entonces, estas son las que observan como si fueran como vellosidades, digamos, o más alargadas, ¿cierto? Son las fibras o los fibroblastos, ¿cierto? Y digamos que las que son más delgaditas, que tienen como si fueran como si fueran vellosidades, son las fibras elásticas. Listo, vamos a mirar aquí por aquí yo les... Listo, aquí está, digamos que tenemos el esquema. Recordemos en la parte de la piel, habíamos visto que había un epitelio, el primerito que observábamos, que es epitelio plano estratificado, y la queratina que es la que está aquí ya al final. Después de ese epitelio está el tejido conectivo laxo. Y luego sigue el tejido conectivo denso. Entonces, recuerden, en el tejido conectivo laxo vamos a observar fibras de colágeno, fibras de elastina y algunos fibroblastos, ¿sí? Que no los vamos a identificar en este momento por su grosor, pero que ustedes sepan, ¿cierto? Que allí están, que hay algunos que son más gruesos y otros más delgados, ¿sí? También en la parte de las arterias y las venas y los capilares también pasa lo mismo. Les había comentado que la primera capa es el tejido epitelial y luego sigue el muscular, y luego del muscular vamos a encontrar el tejido conectivo laxo con sus fibras de colágeno. Digamos que esta es una coloración especial que ustedes como microbiólogos van a hacer en su momento para identificar el tipo de tejido, dónde está ubicado el tejido conectivo. Miren que ustedes aquí observan que está coloreado como de azul, ¿cierto? En algunas enfermedades van a pedir como este tipo de coloraciones para observar cómo está ese tipo de tejido. Aquí en intestino, entonces recordemos que está el epitelio, acá todo ese es el epitelio, que recuerden que es epitelio cilíndrico simple, y entre ese epitelio está el tejido conectivo laxo, con fibras de colágeno y fibroblastos. Es muy difícil de verdad en fotos, pues yo mostrarles bien, pero yo sé que ahorita en el laboratorio van a poder observar esas fibras. En el tejido conectivo denso, digamos que laxo y denso tiene que ver como con las estructuras, ¿cierto? En el tejido conectivo denso tiene menos células que el tejido conectivo laxo, pero tiene muchas más fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes observan como más grueso son todos fibras de colágeno. Estos son fibras de colágeno, como todo lo que ustedes observan como que tiene como forma asimétrica, como alargada, son fibras de colágeno. Y en este lado, si observan que son como más delgaditas, no sé si alcanzan a ver, es que por la foto, no sé si creo que es difícil. Todos estos que son mucho más delgaditas, son la elastina, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los tendones, en la capa interna de la piel, en la esclerótica, también vamos a encontrar este tejido, que es la capa blanca externa del ojo, ¿cierto? Ahí hay mucho tejido conectivo laxo. Y más que todo en la piel, es donde más lo vamos a poder observar. Acá, este es otro tejido conectivo denso. Entonces, miren cómo es de grueso. Es decir, esta es una fibra de colágeno. Miren que es muy, muy gruesa. Aquí en esta foto de pronto me permite observarlo mucho mejor. Miren esta otra. Esta es otra fibra de colágeno, ¿cierto? Esto que observan como con núcleo es fibroblasto, ¿cierto? Y miren que tienen unas formas muy particulares. Esto es una fibra, eso también es otra fibra, acá, ¿sí? Ese es el tejido conectivo denso.
Eso, como les digo, lo vamos a mirar mejor en el microscopio, lo van a poder observar mucho mejor, identificar. El otro tipo de tejido conectivo es el adiposo. Recordemos que las células de la grasa o adipocitos tiene también una función muy importante dentro del sistema, ¿cierto? Porque ellos son los que se encargan de toda la parte de almacenamiento de grasa, pues, o de sustancias consideradas como reserva de energía química para todos los procesos, pues, del organismo, ¿cierto? Entonces, es un tejido muy importante y se observa, digamos, como el citoplasma muy, más redondo, y los núcleos en algunas células los podemos observar y en otras no. Pero entonces, por decir, aquí ese sería el núcleo de ese adipocito. Aquí sería el núcleo. Este sería un poco más grande y aquí estaría el núcleo, ¿cierto? Observen que dentro la grasa necesitamos una coloración especial para poderla colorear. Entonces, dentro que es propiamente la grasa concentrada, se va a observar transparente en coloración de hematoxilina de auxilio. Entonces, por eso la podemos diferenciar. Listo, ¿alguna pregunta hasta acá? Es un repaso pues como rápido, pero los pone pues como ya en sintonía para iniciar como los exámenes y todos los laboratorios. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? No, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, hablando con el profesor Mauricio, la idea es que hagamos un laboratorio, tendríamos como el espacio de un laboratorio presencial, y habíamos pensado dividir el grupo en un horario pues específico. Sería el grupo número 1 de 6 a 7 y el grupo número 2 de 7 a 8. No sé si el profe les había comentado. Sí, profe. Listo. Entonces la idea es que seamos muy puntuales, incluso ojalá pudieran llegar siquiera 10 minuticos antes. O sea, el grupo número 1 llegar siquiera faltando 10 minutos para las 6 para que puedan sacar su microscopio, yo darles las placas de sistema nervioso y de tejido conectivo, para que no sea sino ustedes observar como las diferentes estructuras y así como que avanzaríamos un poco más, ¿cierto? Porque en una hora ustedes saben que es como, solamente nos daría como, sí mucho, pero observar una o dos placas. Entonces, eso sí, pues como que les sugiero que traten de llegar antes para que nos rinda pues como esa horita dentro del laboratorio, porque ya sería pues como la última y no queden como con esa falencia para morfofisiología 2, sino que ya tengan como por lo menos visualizadas algunas plaquitas. ¿Alguien tiene alguna objeción con esto? De pronto que quiere, porque también podríamos, que no puedo de 6 a 7, sino que de 7 a 8 podrían cambiar, o sea, por decir, cambiar con algún compañero en los horarios, porque recuerden que como tenemos poquitos microscopios y ya están asignados, no podríamos pues estar todos. Entonces lo podrían hacer. Si pueden cambiar con algún otro compañero, lo pueden hacer. La idea es que no se pierdan pues como ese espacio. ¿Alguno tiene algún inconveniente con esto? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Vamos a hablar un poquito de la entrega final del Atlas. Miro una cosita por acá. Me dicen si están, si se ve bien en la diapositiva. Sí, profe, se ve bien. Ok. Chicos, este laboratorio es el lunes 3 de febrero, ¿cierto? Esa es la fecha que tienen con el profe.
lunes 3 de febrero. Sí, No es profe. el 27, pero yo lo tenía como para del 27 de enero, sino que es el lunes 3 de febrero. Y la entrega final del Atlas la tenemos para el lunes 17 de febrero. La vamos a hacer de forma virtual. Vamos a entregar ya pues con todas las observaciones que hicimos anteriormente de la primera entrega. Recordar que todos los esquemas se deben realizar a mano, ¿cierto? Y con la mayor similitud posible a una placa histológica, eso lo habíamos visto, pero ¿cuáles fueron como las sugerencias que yo les di en la primera entrega? Que les falta un poquito más de descripción de la célula como tal o del tejido, en la gran mayoría, decir, ¿cierto?, cómo es la forma, ¿cierto?, la forma de la célula, si es una célula plana, si es una célula cúbica, si es una célula con núcleo central o con núcleo basal o tirado a la periferia. Toda esa parte como de forma les falta profundizar un poquito más a la gran mayoría. Cómo se ve el núcleo, cómo se ve el citoplasma, es importante porque recuerden que esa es como la forma de que ustedes puedan aprender en la parte histológica, ¿cierto? Haciendo la descripción. También en algunos se les olvidaba hacer las referencias de fuente bibliográfica con las normas APA. Algunos me lo hacían al final, otros lo hacían en el mismo capítulo o en el mismo, se me olvidó el nombre en este momento, párrafo, ¿cierto? La fuente bibliográfica lo pueden hacer de las dos formas, ya sea que le pongan el numerito en cada párrafo y al final ese citado, o, o también en citarlo dentro del mismo capítulo, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Cada imagen debe llevar una descripción, eso es lo que habíamos hablado de máximo 100 palabras, de qué tipo de tejido es, la función, porque también debe llevar pues como la función de ese tejido, las características de la célula, eso es muy importante, que cómo es la célula, lo que les acabo de decir, en su forma, en su tamaño, en su color, cómo es, eso les falta profundizar. A los inicios del capítulo debe llevar introducción al tema, algunos no lo tienen, entonces agregarle esa introducción a los temas de máximo 500 palabras, ¿sí? Los equipos ya habíamos dicho que eran de ¿cuántas personas? Pues claro, de 8, ¿cierto? De 8 personas. ¿Me confirman? Si los equipos son de 8 o de 5 personas. Profe, de 8. De 8. Lo van a entregar en formato PDF. Recuerden que es de forma virtual, pero ustedes me lo entregan, me lo mandan al correo. Chicos, el semestre pasado hubo un inconveniente y se los comento para que de pronto a ustedes no les pase. Y es que ustedes se dividen como los temas. Entonces, por decir en el tejido nervioso, a uno le asignaron anatomía macro del encéfalo y de sus partes, y otros anatomía del macro del bulbo y el tallo cerebral. Pero resulta que la niña de anatomía macro del encéfalo se enfermó toda la semana y no pudo entregarles a ustedes esa parte. Y ya en la entrega final, todo el grupo se va a ver perjudicado con esa persona que estuvo enferma y que no pudo entregar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No lo dejen que ese último día me lo van a entregar, ese 17, y que una no ha entregado, traten de no hacer eso, sino que un día antes o 2 días antes que ya todos hayan entregado y que consoliden como el Atlas. Porque si no, los otros pueden trabajar muy bien, pero el que se enfermó precisamente esa semana y no pudo entregar, los va a perjudicar a todos. Entonces, eso me pasó el semestre pasado y ya hasta último momento les tocó entregar una parte y ya, prácticamente no fue posible como que pudieran entregar el Atlas completo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Me lo entregan
o sea, me lo mandan al correo en formato PDF con permisos de edición en el Drive cuando lo suban, si lo van a subir al Drive o si lo van a subir, pues no lo van a enviar pues directamente, mucho mejor, para yo poderlo visualizar antes, y que el día que ustedes me lo vayan a presentar, porque eso lo deben sustentar, yo ya tenga pues una idea del Atlas, ¿cierto? Ya el profesor les había dicho que la primera entrega tiene un valor del 7% y la entrega final de un 8%. ¿Qué más de pronto les puedo sugerir? Bueno, algunos del semestre pasado me entregaron imágenes que eran sacadas pues como de internet a mano, ¿cierto? O sea, como que en internet hay imágenes histológicas a mano, pero uno inmediatamente se da cuenta que no son imágenes que ustedes hicieron, sino que son imágenes que están circulando en internet. Ya uno con tanto tiempo uno ya las conoce, ¿cierto? Entonces eviten eso porque eso es, automáticamente se les anula esta entrega de Atlas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, me pasó con un grupo el año pasado que me tocó anularles el Atlas por esa, no sé, eso sería ese fraude, digámoslo así, que hicieron en la entrega. Entonces, recuerden que no son imágenes, así sean a mano, pero de internet, como les digo, puede que me puedan pasar una y se me pasen una o dos, pero ya como uno ya tiene mucho tiempo, uno ya conoce cuáles son las imágenes de internet, cuáles son las que ustedes hacen. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Alguna duda sobre esta actividad del Atlas? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Deme, por favor. Sí, profe, ¿Alguno todo que claro. todo claro? Listo. Detener presentación. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos en el laboratorio.